Y de repente nos dice en el Congreso este miércoles el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que gracias a su gestión de la pandemia del COVID-19 se han salvado 450.000 vidas de compatriotas, pero es incapaz de informar de cuántos han muerto, que técnicamente debería ser mucho más sencillo, porque la cifra lleva congelada ya 10 días. Y de repente nos dice el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que él no tiene nada que ver con la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, residencias en las que han fallecido alrededor de 20.000 personas, aunque el 19 de marzo comparecía en la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en ese momento delegaba las funciones del mando único sobre servicios sociales en la figura de Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo dedicó su intervención a explicar qué es lo que había que hacer en esta residencia. Pues bien, de repente llega el portavoz parlamentario del PSOE en Andalucía, el almeriense Rodrigo Sánchez Haro, y califica de enchufados del PP y de Ciudadanos a las 3.000 personas que van a evitar que nuestras playas se conviertan en un foco de contagio este verano. Y hace esa afirmación sin más prueba que su palabra. Eso sí, y su experiencia como consejero en la corrupta administración andaluza, según han demostrado las sentencias que incluso han condenado a 2 de sus expresidentes. Y de repente llega el gobierno y responde a 2 parlamentarios de Almería del Partido Popular, Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón, que les pregunta cuántas mascarillas repartió en esta provincia y cuántas tuvieron que ser retiradas por no ajustarse a la normativa sanitaria. Entonces descubrimos que el gobierno es capaz de sostener por escrito que el reparto comenzó el 10 de marzo, cuando todos sabemos que el decreto de estado de alarma fue el día 14 y que a raíz de ese decreto es cuando se establece el mando único y la compra centralizada. De la gestión del mando único y la compra centralizada no vamos a hablar ahora porque ya hemos tenido tela. Y de repente el gobierno nos dice también que desconoce cuántas de esas mascarillas se repartieron en concreto en Almería. Dice que se limitó a entregarlas a la Junta de Andalucía y que ésta las distribuyó como entendió más oportuno. Pero claro, uno todavía tiene memoria y además tiene un periódico en el que buscar la información. Y entonces encontramos al subdelegado del gobierno en Almería, el socialista Manuel de la Fuente, en un vídeo en el que nos cuenta que el gobierno central ha mandado a Almería 160.000 mascarillas y que las va a repartir en los próximos días. Y de todo eso además nos dan cuenta distintas notas de prensa de la subdelegación, tanto antes como durante, como después de ese proceso de entrega y reparto de mascarillas en la provincia de Almería. Y de repente uno se pregunta por qué el gobierno que difundió a bombo y platillo, o lo que es lo mismo, adaptándonos a estos tiempos, a Twitter y Facebook, que iba a distribuir 160.000 mascarillas a los almerienses, ahora afirma desconocer ese dato. La respuesta es la respuesta no dada. Les decía que los diputados por Almería habían hecho 2 preguntas. ¿Cuántas mascarillas había enviado el gobierno a Almería y cuántas habían tenido que ser retiradas?
Pues bien, de la primera pregunta ya les he contado, pero de la segunda nada les puedo contar, porque no hay respuesta. Desentendiéndose el gobierno del reparto, que dice que lo dejó en manos de la Junta de Andalucía, pues se desentiende también de la retirada de las mismas. Y así nos deja sin saber si aquí llegaron mascarillas fake, cuántas llegaron, a quién llegó, si fueron retiradas, y por lo tanto también nos impide saber si pudo haber víctimas de contagio, como entre los sanitarios, por ejemplo, como consecuencia de esas mascarillas fake que pudieron llegar a la provincia de Almería. Evitando la respuesta, pues se evita contar todo lo demás. Con estos antecedentes próximos, por no remontarnos a los ya reiterados tantas veces, es normal que acaben convulsionando medios de comunicación. Aquellos que más difícil tienen sostener las patrañas que escuchamos, vemos y leemos cada día. A veces se les hace tan duro construir una realidad paralela que unos desisten o son cesados y otros tienen que unirse para hacer fuerza y construir ese relato. Pero aún así la realidad acaba pareciendo más una realidad paralelo. Y créanme, tampoco hay tantos lelos.